todos a Proactívate. Eso es un espacio para compartir a través de los excelentes invitados sus experiencias, trayectorias profesionales, casos de estudio, anécdotas, historias. Así que nuevamente le damos la cordial bienvenida y el agradecimiento de nuestra parte por estar conectados el día de hoy. Le recordamos que Proactívate es una iniciativa de Proactive para desarrollar tres grandes áreas de acción. El área de liderazgo todoterreno, el área de coaching organizacional y el área de calidad de servicio. En cualquiera de estas tres áreas, nuestros invitados participan, exponen sus experiencias y conectan su trayectoria con estos elementos que ha decidido desarrollar Proactive a partir de este año. Les recordamos que suscribirse al canal de Proactívate, en el chat de este Zoom va a aparecer el link de conexión con el canal. Suscríbanse y por favor dejen sus comentarios también, que serán bien recibidos. Por favor inviten también a sus amigos, colegas, familiares para que puedan disfrutar de estas excelentes entrevistas. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook y por Instagram a través de @proactiveconsultores y @duartefrancisco1. Queremos saludar también a toda esta maravillosa videoaudiencia conectada el día de hoy y especialmente a todos los que pertenecen a mi equipo de Proactive. Bienvenidos también a los que están conectados desde otros continentes para esta transmisión y para esta entrevista. Bueno, nuestro invitado de hoy es un invitado de lujo porque es una de las personas que yo conozco con mayor trayectoria en términos de emprendimiento. Ha sido un emprendedor de muchas iniciativas acá en los Estados Unidos y en otros países y pues valoro mucho esa trayectoria. Como ustedes saben, Proactívate es un espacio donde confluyen todos estos profesionales, empresarios, CEOs de empresa, consultores, etcétera, para justamente poder aprender de ellos y poder sostener una conversación abierta sobre sus trayectorias. Daniel Karen Cohen es CEO y fundador de unas iniciativas acá en Estados Unidos que tienen que ver la última con Mr. O1 Pizzas. Es una franquicia que está abriendo recientemente, pero ha tenido también otras experiencias con otro tema de franquicia. Fue director de McDonald's en Venezuela y presidente de Wendy's también en Venezuela, ¿no? Y a nivel latinoamericano. Vive actualmente en Fort Lauderdale, a nivel académico es Bachelor en Business Administration y también posee un PAC del IESA. Ya con esta introducción quiero definir a Karen y él en su conexión de LinkedIn dice que es un firme creyente en que todo es posible si tienes el deseo real de alcanzarlo. Así que con estas palabras recibimos a Karen Cohen. Gracias Karen por aceptar esta entrevista en Proactívate. El micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir experiencias con esta maravillosa audiencia. Yo creo que es una tremenda oportunidad para que intercambiemos ideas y podamos compartir experiencias, que es el objetivo principal de este foro, y de alguna forma aprender y conectarnos en este increíble network. Así es, Karen, exactamente. Y aprovechar de toda tu trayectoria, que desde que te conozco, pues has sido una persona, un consultor muy importante también en nuestras iniciativas que hemos tomado acá en Estados Unidos. Karen, ¿qué pasos debes seguir para iniciar, qué pasos deben seguirse para iniciar un emprendimiento? Bueno, yo creo que, y es una de las cosas que generalmente hacemos para nuestros emprendimientos, y cuando hemos tenido oportunidad de ayudar a otros que se inician en este proceso, es todo inicia con un propósito, ¿no? Y muchas veces nosotros olvidamos el propósito de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Generalmente uno va en el camino de la vida haciendo cosas porque, bueno, porque es lo que aprendimos, es lo que vemos, es lo que vimos de nuestros padres, y no necesariamente conectando con exactamente, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el why? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y
Eso de alguna forma, ya hace algunos años tuvimos oportunidad de aprenderlo y de ir por ese proceso y la verdad es que cuando lo descubrí, cambió la historia, ¿no? Un poco ver más allá de que, bueno, estamos haciendo esto porque queremos ser exitosos, porque queremos ganar dinero, porque queremos, o sea, cuál es el propósito y, digamos, ese es el primer paso, ¿no? Si me preguntas cómo se comienza, es entendiendo, bueno, cuál es el propósito de hacer lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Ok, excelente, porque justamente esa pregunta del why es fundamental para todo lo que necesitamos emprender. ¿Y por qué consideras que el emprender es un arte? Porque justamente el tema de esta entrevista lo denominamos de esa forma, ¿no? El arte de comenzar a emprender. ¿Es un arte realmente el emprender? ¿Por qué lo consideras un arte? Bueno, para mí es una combinación. Sí, definitivamente hay ciencia, pero es una combinación de arte y ciencia. O sea, tienes que tener información para tomar decisiones inteligentes, pero tienes que conectar con ese propósito. Entonces, y en esa parte de conectar va más allá de la ciencia, va más allá de, bueno, los números, si es blanco, si es negro, si es tiene que ver más que conectes con ese propósito, porque cualquier esfuerzo de emprendimiento, si no está la pasión detrás de él, su probabilidad de éxito disminuye. Tiene que haber pasión, tiene que haber, y eso es más de alma, es más de conexión, es más de que esté alineado con ese propósito, con eso que quiero traer para mí, para la gente que está conmigo y para el mundo. Entonces, mientras tú puedas conectar con esa visión y esas, digamos, dos partes de la historia, que es la parte dura, la parte de números y la parte soft, que es esa conexión emocional con eso que estás emprendiendo, con eso que estás haciendo. Claro, y entiendo todo esto que planteas, Karen, me parece súper importante. En tu trayectoria, dentro de todo tu proceso de emprendimiento, ¿qué es realmente o cuál es el valor diferenciador? ¿Cómo definirías tú cuál es ese valor diferenciador dentro de tus emprendimientos? Yo creo que una de las cosas que ha apoyado el desarrollo, primero que el emprendimiento, digamos, hay cosas que la gente les tiene miedo cuando emprende, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a no hacerlo bien, el miedo a fallar. Y una de las cosas que entendemos cuando haces emprendimiento es que el fracaso es parte del proceso. El tener aciertos y desaciertos es parte del proceso y entenderlos así y eso es parte de llevarnos a nuestro siguiente nivel, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo emprendimiento, bueno, mucha gente en el camino se queda y se queda porque piensa que, bueno, no fallé, no está bien. Y la Ujú. realidad, y nos lo ha mostrado la historia, es que los mayores aciertos en negocios, en emprendimientos, han sido de gente que ha perdido todo o gente que ha estado fuera de su compañía, el ejemplo clásico de Steve Jobs, por ejemplo, y así miles otros que han sido partes de emprendimientos y que han fallado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tomar en consideración que y en mi experiencia, una de las cosas que nos ha diferenciado es que hemos tomado, es la manera como nos aproximamos al éxito. Ujú. Eh, y para mí es un éxito cuando fallamos, identificar y abrazar esas fallas con amor, con pasión, porque lo que nos está diciendo cuando hay una falla o cuando hay algo y digamos que es algo que practicamos no nada más en los negocios, sino en la vida, ¿no? Cuando sentimos que algo no va bien, el mensaje es, bueno, déjame entender qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que hacer diferente para poder llegar al nivel, a mi siguiente nivel. Y yo creo que eso ha sido inspirador para mí en lo personal y para la gente que trabaja conmigo y los que hemos tenido la oportunidad de orientar en este proceso, pues.
de que entiendan eso como parte del proceso y que lo abracemos, que no sea algo que nos disminuya, que nos holding back, que nos mantenga detenidos, sino que más bien nos impulse y nos motive a llegar a nuestro siguiente nivel. Yo creo que eso es principalmente. Correcto. Y unido a esto que acabas de afirmar, pues en términos de esta respuesta, ¿cómo mantener ese entusiasmo? Justamente así como dices, abrazar el error como una de las formas fundamentales de poder seguir avanzando. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo mantiene el emprendedor el entusiasmo por lo que está haciendo? Bueno, yo creo que el tema del propósito contribuye muchísimo, porque cuando tú estás haciendo las cosas por un fin y no por un propósito, ¿Mm? cambia la manera en que te aproximas a ella. O sea, y por eso es importante comenzar con un porqué, porque realmente eso es lo que te lleva al siguiente nivel. Eso es lo que te hace persistir hasta que lo logres, porque va más allá de mi satisfacción momentánea. ¿Cuál es la satisfacción momentánea? Bueno, es el dinero, es que quiero prestigio, es que quiero poder. Exacto. Eso es momentáneo, eso realmente no trasciende. Lo que trasciende es eso que te lleva, que no hay mayor fulfillment, mayor satisfacción que ver a alguien crecer, por ejemplo, a una persona que trabaja contigo convertirse en su mejor versión. Entonces, esas son cosas que trascienden y que hacen que mantenga esa llama. Entonces, por eso comienzo por decir que tengamos un propósito, porque eso es lo que te va a mantener enfocado en el objetivo. Entiendo. ¿Y de dónde sacas tú, Karen, las ideas para saber que algo es comercializable? Tú que has sido tan exitoso y también has tenido pues tus obstáculos y tus inconvenientes, tal cual como lo comentas. ¿De dónde sacas esas ideas para saber si algo es comercializable? Por ejemplo, esta última iniciativa que estás emprendiendo, que con ese nombre maravilloso, ¿verdad? De Mr. Owan, ¿de dónde saca? ¿De dónde surge esa idea? ¿Cómo tú estableces que eso puede ser comercializable en un momento determinado? Bueno, como te dije, es una combinación de un análisis técnico, ver la viabilidad, la posibilidad, cómo está conceptualizado, y de un análisis, quiénes son las personas que están atrás, cuál es el propósito, cómo está concebido, si se alinea con los valores y principios que uno tiene. Y como te digo, hay gente mm, que solo se basa en los aspectos técnicos, y yo creo que eso es muy importante, pero yo creo que no es suficiente solo basarse en los aspectos técnicos. O Ya. sea, te voy a poner un ejemplo. En la búsqueda de localizaciones, por ejemplo, tú ves todos los aspectos técnicos, demográficos, sociográficos, tráfico, anclas, esos son todos los aspectos técnicos. Pero Ya. tú no tomas una decisión de una localización sin ir a visitarla, sin sentir Así es. cómo se ve, cuáles son los movimientos que están alrededor. O sea, hay aspectos que son, la gente los llama gut feeling, Ajá. cómo conecto yo con eso. Y bueno, eso es una realidad, pues hay aspectos que tienen que ver con lo que percibimos con nuestros sentidos, y hay aspectos que tienen que ver con con lo que está más allá de nuestros sentidos, que es o sea, esa conexión con otros niveles de comunicación que es ese gut feeling que llaman, ¿no? Claro, claro. Sí, y exactamente, pues yo creo que esa es la combinación que permite avanzar, ¿no? En un momento determinado que a uno le guste realmente lo que está haciendo y además eso sienta esa química, ¿no? Que tú mencionas. Por acá en el chat, Arnaldo González, que es también un emprendedor y es un coautor de un maravilloso libro que se denomina Cómo se come esto, junto con otros profesionales, 12 profesionales, te hace una pregunta aquí en el chat, ¿no? Ujú. Y dice así, ¿realmente cualquier persona puede emprender? Conozco personas que me dicen que se sienten bien siendo empleados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y sobre la primera pregunta de si cualquier persona puede emprender, yo creo que sí, si tiene esa pasión, ¿no? A mí me parece que cada uno de nosotros nace con un path, con una misión,
y algunos somos buenos para estos riesgos y depende de cada persona el que quiera tomarlo y cómo se sienta que agrega valor en este plano en el que estamos, ¿no? O sea, la realidad es que yo no creo en absoluto, yo creo que la gente tiene que estar donde está apasionada y donde cree que puede contribuir y dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces, definitivamente hay gente que nace para emprender, hay gente que nace para estar en compañías y desarrollarse. Eh, para mí yo creo que tienes que estar donde tu alma sienta que está contribuyendo y generando ese circuito, ¿no? Ese circuito de energía que irradia, porque ahí es realmente donde va a agregar valor y donde va a ser útil para sí mismo y para el resto. Ok, ¿y dónde, en tu caso, dónde están esas ganas? ¿Dónde ubicarías tú esas ganas que tú has tenido para poder hacer todos estos emprendimientos? Bueno, quizás comparto contigo en esta etapa en la que estamos en este momento, ¿no? Una yo he tenido la oportunidad y la fortuna de poder liderar diferentes organizaciones, estar en diferentes emprendimientos. Sí, Y a lo largo de ese aprendizaje, una de las cosas que he identificado es y que más satisfacción me ha dado es ver gente creciendo con nosotros. Tuvimos la oportunidad de desarrollar gente que comenzó en organizaciones con nosotros como mm, por decirlo, limpiando baños y que llegaron a ser gerentes generales y a qué bueno. desarrollarse y a ser socios. Entonces, bueno, la verdad es que eso es algo que me apasiona y cuando hicimos este último emprendimiento, una de las cosas, o sea, el propósito de esto es desarrollar emprendedores, ¿no? Y la manera que lo estamos haciendo es que creamos un modelo de partners, de socios operadores en nuestro sistema de negocio, que es un desarrollo de restaurantes y ese modelo lo que persigue, el propósito principal es desarrollar emprendedores. Y sobre ese modelo es que estamos trabajando. O sea, digamos, yo no voy a crecer, no vamos a crecer en esta compañía si no tenemos un manager partner que estamos. Entonces, bueno, tenemos una escuela, hemos desarrollado un programa de desarrollo para el manager partner para convertir gerentes o gente que está empleada en manager, primero en manager y después en emprendedores, en entrepreneurship, que como se dice aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, eso es, digamos, el propósito de esta organización. Vamos a desarrollar una red de emprendedores y la verdad es que los primeros casos que tenemos son casos de éxito increíbles, de gente que se ha transformado y bueno, como les decía, esa es la mayor satisfacción. Cuando tú puedes cumplir con ese propósito, es realmente lo que te lleva al siguiente nivel, lo que hace que blow out, o sea, que Claro, llegues a ese punto de inflexión que cambia las cosas, digamos. claro. Y te escucho, Karen, y fíjate qué interesante esto que planteas, porque una de las cosas a las que más se teme, creo yo, en términos de emprendimiento acá, y yo diría que en general, es a asociarse con alguien. Cuando tú dices, oye, mira, yo voy a buscar un socio, o yo este negocio, o estoy buscando un socio, todo el mundo dice, no, yo no quiero negocio con socio, yo emprendo por mi cuenta y esa es mi responsabilidad. Y te escucho como digamos, me parece fabuloso esto que puedan tener una escuela de socios justamente, de cómo aprender a asociarse. Y te pregunto entonces, ¿qué criterios utilizas para saber con quién asociarte? Sabiendo pues toda la entrama yo diría que de complicaciones, ¿no? Que muchas veces genera el tener un socio en un negocio. ¿Cuáles son esos criterios que han utilizado? Bueno, antes de entrar en los criterios, el proceso de asociarse es un proceso de crecer y tienes que estar dispuesto a ceder. O sea, el tema de flexibilidad en eso, o sea, tienes que estar dispuesto a crecer. No puedes asociarte si tú no estás dispuesto a cambiar cosas que te pueden hacer mejor. Ujú. Digamos, hay todo un tema de cómo estructurarlo para que sea. mm, Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros entramos en una sociedad,
tenemos definido el día uno, cómo vamos a entrar y cómo vamos a salir. Okay. ¿Cómo podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, por ejemplo? Y eso es válido a veces, y los tiempos cambian, las situaciones, o sea, la gente ve eso con temor, con... La realidad es que, bueno, nosotros tenemos que saber cómo entramos en esta sociedad y cómo salimos. El día uno, el día que estamos enamorados. Okay. Y en caso de que nuestras situaciones, nuestras realidades, nuestros acuerdos cambien, porque la vida pasa y uno, bueno, hoy estoy recién casado, dentro de 10 años tengo 3 hijos, dentro de 20 años estoy en otra situación en mi vida y bueno, tenemos que ser flexibles y estar dispuestos a cambiar, porque la realidad es que ese proceso de transformación que vivimos, lo vivimos en todos los niveles y las sociedades tienen que estar preparadas para eso desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista personal. Pues entonces, digamos, ¿qué son los factores críticos de éxito? Uno, que tengas la parte estructural, legal, etcétera, y otro, que tengas la parte de valores alineados o lo más alineados posible. Que entendamos que nuestras diferencias nos complementan. Okay. Y que entendamos que la realidad es que yo me quiero asociar con alguien que tenga lo que yo no tengo y donde yo pueda agregar valor a eso. Entonces, bueno, es una relación simbiótica. Yo he tenido sociedades desde que me conozco, o sea, y la verdad es que he tenido millones, o sea, muchísimos socios, no sé cuántos. O sea, nosotros abrimos Que imagínate. 50 Wendy's y tenía socios en cada Wendy's y tenía más de un socio, por Claro, ejemplo, claro, en aquello. claro. Y he tenido socios durante toda la vida. Entonces creo que si les puedo compartir algo que he aprendido de esos procesos es esto que les estoy diciendo, que además es fabuloso cuando tú tienes la flexibilidad y estás abierto a aprender y entender esa simbiosis y cómo esos cambios se producen. Bueno, es mágico porque entonces lo ves de una manera diferente, ya no lo ves con resistencia, con rechazo, es que este me va a hacer la vida imposible o me lo va a hacer difícil. No, Claro. esa puede ser tu mayor bendición. Hay una cosa que nosotros decimos, yo estudio Kabbalah y una de las cosas que decimos a la gente, una de las cosas más valiosas que tenemos es el poder reconocer esas diferencias y tenerlas. Esas son nuestras mayores bendiciones, porque al final del camino eso es lo que nos va a transformar y nos va a convertir en nuestra mejor versión. Claro, claro, qué importante y qué hermoso al mismo tiempo eso que dices, Karen, porque justamente el reconocer al otro forma parte fundamental de reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, que es lo que muchas veces nos cuesta tanto, ¿no? El entender cómo otro puede pensar tan distinto a mí o cómo puede hacer cosas distintas a mí, ¿no? Aquí en el chat hay una persona que quiere hacerte una pregunta que se llama Jair Cerrada. Jair forma parte, es uno de los consultores principales de Proactic y me gustaría que Jair te hiciera directamente su pregunta. Adelante, Jair. Gracias, Francisco. Mucho gusto, Karen. Eh, ¿En qué no emprenderías y por qué? ¿En qué no emprendería? Eh, yo no emprendería en una compañía que no me sienta que está alineada con mis valores. O sea, yo no emprendería, mm, qué sé yo, en un local que comercializa cosas que van en contra de mis valores. A mí, no sé si valen los ejemplos, pero cosas que no estén, o sea, yo creo mucho en que tú tienes que estar alineado y conectado con las cosas que realmente se alinean con tus valores y que traen bien y bienestar para el mundo. O sea, yo no me asociaría en nada que no siga esa línea, que yo crea que es algo que está agregando valor en el mundo, que está agregando valor en la sociedad, que está contribuyendo con que seamos una mejor versión como sociedad, como país, como ambiente. Eh, Ya, gracias. Gracias, Jair, por tu pregunta. Aquí María Ángel tiene otra pregunta que hace en el chat. Dice, ¿cuál es la tendencia de modelos de negocios para emprender después de 2020? Yo creo que principalmente, o sea, cualquier emprendimiento y en cualquier cosa que hagamos en este momento tiene que estar
soportada en tecnología. O sea, la tecnología es parte de nuestra vida y cualquier cosa que emprendamos en este momento tiene que estar soportada en tecnología y tiene que trascender espacios físicos porque, bueno, hacia ahí ya es hacia donde va el mundo. Entonces, cualquier idea de negocio tiene que estar soportada en tecnología. O sea, digamos, ese es un must, eso es algo que no puede dejar de estar en lo que hagamos, desde una organización espiritual hasta, o sea, cualquier cosa que hagamos en el mundo hoy tiene que estar apoyada en tecnología. Ya, excelente, gracias. Y gracias, María Ángel, por la pregunta que formulaste. Por acá tienes otra pregunta más de Lange Hernández en el chat. Dice, asociarse es un matrimonio, pero uno no se puede casar con cualquiera. ¿Cómo se consigue el mejor socio? Bueno, yo creo que es una combinación, como dije antes, de eh, que podamos alinear los valores. Hay tres cosas fundamentales, ¿no? Sí, Una es alineación de valores. Otro es que seamos flexibles, que estemos dispuestos a ser flexibles. O sea, una persona que no tiene rasgos de flexibilidad cuando está, es alguien con el que yo pensaría en asociarme, ¿ok? Porque eso es algo que es necesario en el proceso de asociación. Yo creo que, digamos, esas son las dos fundamentales, ¿no? Uno, que estemos alineados en los valores, o sea, yo no me asocio con alguien que yo sienta que pueda hacer trampas o ya, que tenga una historia de hacer trampas, porque bueno, es algo que no va a funcionar. O claro. sea, entonces esa alineación de valores en las cosas básicas, o sea, nosotros podemos tener diferencias en cómo lo hacemos, en qué hacemos, pero no podemos tener diferencias en los valores, no podemos tener diferencias en que si tú estás dispuesto a cruzar la línea de la legalidad, bueno, eso es algo que no va a funcionar en una relación de... Entonces, yo creo que esas dos cosas son fundamentales. Pudieras hacer una lista larga, pero digamos, así como crítico, Ujú. el tema de flexibilidad y el tema de alineación en los valores. Relación en valores. Bien. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que has afrontado y cómo hiciste para resolverlo? El principal obstáculo que has confrontado en tu experiencia como emprendedor. Bueno, yo creo que lo más retador que tenemos en cualquier organización es el proceso de creación de cultura, ¿no? Porque como somos diferentes y como tenemos tantos factores y todo un mundo atrás, el crear cultura organizacional es un reto constante. ¿Ok? Y sobre todo en organizaciones que están creciendo, porque, bueno, yo le decía a mis socios y a mi cuerpo gerencial, eh, hoy tenemos 2 locales perfecto, pero cuando tenemos 4 crecimos 100%. Y cada persona que viene con una cultura diferente. Entonces, el proceso de creación de cultura, uno pierde de vista lo importante que es, y esa es la clave del éxito. Ya. Entonces, y quizás yo creo que ese es el reto más importante que tienes en una organización, sobre todo en una organización creciendo. Si tú tienes, qué sé yo, una agencia de viajes y solo tienes una agencia de viajes, bueno, es más sencillo crear la cultura. Tú estás Claro. ahí, manejas los up and downs. Pero Ujú. cuando las organizaciones están creciendo, pierden de vista ese tema, que es lo que hace la diferencia entre el éxito y el no. Entonces, y es muy sencillo contaminar la esencia y el ambiente entonces yo creo que ese es el principal reto que tenemos en cualquier organización. Claro. Y correcto, y eso es fundamental, ¿no? Y por acá Vanessa te apunta que a mí me parece que el tema del emprendimiento está muy relacionado con competencia, autoestima, pasión y resiliencia, ¿no? Que es un poco también lo que han estado comentando, Karen, ¿no? Sí. Eh, Fíjate, tú sabes que en Proactic, una de las líneas de acción que tenemos, como dije al principio de esta entrevista, es una área que se llama liderazgo todoterreno. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Yo te diría que es un líder que es capaz principalmente de adaptarse a las diferentes situaciones que trae consigo el liderazgo y que es capaz de entender
que está al servicio de lo que hace y no que está de una forma diferente. Un líder es aquel que está al servicio de su gente, al servicio de y que es capaz de inspirar. Un líder todoterreno tiene que ser capaz de sentarse desde lo más básico que hace en su organización hasta lo más complejo, que puede go through, o sea, pasar por el proceso en cada una de las diferentes acciones, etapas, procesos que su organización haga. Entonces, yo creo que esos son los factores más importantes, que tenga la capacidad de adaptarse a cada una de las situaciones y de conectar con cada uno de los miembros de su equipo y que los puedan inspirar a hacer su mejor versión. Muy bien, excelente esa definición, Karen. Dame un ejemplo de pecados que comete un empresario. Comenzamos por siendo emprendedores, nos convertimos ya en una etapa en un empresario. ¿Cuáles son esos principales pecados, en tu opinión, que cometen los empresarios? Yo te diría que el principal es creer que ya lo sé. Claro. La La prepotencia en ese realidad, nivel, ¿no? la realidad es que todos los días estamos aprendiendo y todos los días estamos, eso es uno, y el segundo es alejarnos de la realidad, ¿no? Okay. Cuando dicen el poder es solo, en la medida que tú creces y vas tomando más responsabilidad, te vas aislando de lo que es el core de tu negocio, terminas perdiendo perspectiva, porque nosotros hacemos un proceso, y quizás le comparto una de las prácticas que hacemos para poder mantenernos en contacto con la realidad, como decían en un programa. Y es que hacemos reuniones de sesiones informales, que yo le llamo los momentos de la verdad. Okay. Porque cuando tú conectas con eso, o sea, nadie tiene más verdad que el que atiende el teléfono en tu compañía para hacer una reservación, o el que está en el piso de ventas en un retail, o el que está en una caja registradora en un restaurante, o el server de un restaurante. O sea, esos son los que tienen la verdad de lo que está pasando en tu negocio. Y cuando nosotros los líderes perdemos contacto con esas realidades, terminamos aislándonos y no entendiendo realmente. Entonces yo creo que ese es uno de los riesgos más altos, y es perder la perspectiva de que nosotros no tenemos la verdad. O sea, primero, el que estemos claros que estamos aprendiendo constantemente. Y segundo, el perder contacto con la realidad. Yo creo, si tú me preguntas cuáles son los factores más críticos de éxito de un líder, es que estos dos. Ya. Sí, muy, muy importante ambos, Karen, y realmente, y frecuentemente cometidos, pues, que es lo que, otra de las cosas que frecuentemente vemos en muchas empresas. Por acá Arnaldo González te comenta: puedo dar fe de la importancia de aliarse con personas con las que compares principios y valores, tal cual como lo decías anteriormente, ¿no? Arnaldo, como te comenté, forma parte de un equipo de trabajo que son 12 consultores y profesionales destacados en distintas áreas, que se aliaron a un libro proyecto que se llama ¿Cómo se come eso? Y que se lo recomiendo a toda nuestra videoaudiencia, porque realmente tiene 12 competencias fundamentales para poder desarrollar, pues, justamente el emprendimiento. Y dice así: ha sido la fórmula para estar en eso, cómo se come, ha sido la fórmula secreta para estar en 5 países diferentes, que es donde están distribuidos estos consultores y empresarios, y conectados en un camino 100% ascendente. Entonces confirma pues lo que tú estás hablando, Karen, con relación a la necesidad de poderse alinear en función de valores, en función de un propósito también. Quisiera darle la palabra a Raúl, que él está ubicado en Viena, allá en Austria, y que para que formulara esta pregunta que está haciendo por aquí, por el chat directamente. Adelante, Raúl. Hola, Daniel, un placer conocerlo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo equilibras el aporte económico en una sociedad versus la experiencia y los conocimientos que pueda tener otros socios? Si digamos que son dos socios, uno tiene el dinero, pero el otro tiene la experiencia y los conocimientos. ¿Cómo se equilibra eso a la hora de una balanza en la sociedad? ¿Ok?
Es una pregunta muy amplia porque va a depender de cada situación, ¿no? Pero en mi experiencia, te puedo compartir en mi experiencia y en la industria en lo que yo más he emprendido, el tema de la experiencia es crítico, o sea, tiene un valor un peso específico importante. Si bien el capital tiene mucho valor, la experiencia también lo tiene. Entonces, cómo se equilibra depende de cómo estructuremos el negocio dependiendo de los requerimientos de capital. Nosotros partimos de un principio y te lo pongo en el caso de de este negocio que estamos haciendo y cómo le damos valor al aporte. Idealmente, que el socio que está poniendo el know-how, el conocimiento y la experiencia ponga dinero, contribuye a que haya más care, a que haya un equilibrio. Ok, si bien es cierto que no necesariamente va a tener el requerimiento de capital, porque si está buscando inversionistas capitalistas es porque lo necesita, pero eso contribuye a que haya un poco de tending loving care, o sea, un poco darle el valor que las cosas tienen. Y en esos procesos mi experiencia es que es importante hacer entender al que tiene el know-how, porque a veces creen, bueno, es que yo soy el que sé, el peso y el valor que tiene el dinero, que tiene el que está aportando el capital, que se ve como que, bueno, no, eso no importa tanto. Entonces, yo creo que el tema de reconocer y darle, que haya la apreciación por cada uno de los esfuerzos que está poniendo las partes, es clave. Y depende del caso, van a variar esos porcentajes, esos pesos, ¿no? Porque, bueno, en emprendimientos de mucho requerimiento de capital, el know-how quizás tiene menos valor. En emprendimientos de menos requerimiento de capital, probablemente el know-how tiene más valor. Entonces, va a depender de de qué estamos hablando. Claro. Pero eso es lo que yo les puedo compartir de mi experiencia. Claro. Por acá también, Karen, antes de preguntarte algunas otras cosas, que vamos a entrar ya al ámbito más personal de Karen Cohen como persona y como líder. Ivette Casanova es una consultora acá ubicada, residenciada en la Florida, y realmente ha tenido mucho éxito con un programa que ella coordina y dirige sobre liderazgo también a través de YouTube. Y te invito, Ivette, si puedes, por favor, escribir en el chat el link de conexión para también poder tener esa posibilidad de entrar. Ivette trata temas fundamentales en ese programa. Y entre ellos la diversidad, pues que me parece también un tema fundamental. Y Ben dice acá en el chat que está totalmente de acuerdo contigo en que la clave del éxito, pues, para un emprendimiento es la cultura, pero que nota que algunos emprendimientos no le dan esa importancia, ¿no? De invertir en crear fortalecer esa cultura porque normalmente demora, pues, ¿no? Y dice así, sobre todo porque lo ven como un nice to have, ¿no? Que no produce plata, pero que es algo esotérico. ¿Cómo has hecho para crear ese sentido de urgencia en la creación de cultura? ¿Cómo has convencido a tus socios de que ese factor de creación de cultura es importante? Yo creo que principalmente con los resultados, ¿no? Pero quizás la experiencia me ha dado la oportunidad de poder tener muchos muchos hechos que dibujan cuáles son o sea, cómo esto puede ser exitoso y cómo puede dejar de ser exitoso. Si tú me dices, mira, vale, es que yo quiero hacer un negocio, quiero ganar mucha plata y quiero tal y quiero cual, yo te voy a decir, bueno, está bien, pero si tú inviertes en esto y esto, el tiempo de vida de ese negocio es tanto. Y de esta manera y estos son los factores que van a afectar que esto siga construyéndose. Entonces, yo creo que es una combinación entre ciencia, entre poder decir, bueno, ¿qué factores afecta el que no tengas una cultura sólida? O sea, en los casos, les voy a poner un ejemplo, en los casos, nosotros hemos tenido experiencias de crecimiento acelerado en negocios de este tipo, que están fundamentados en la cultura organizacional. Y lo que les decía, si una persona entra y no está alineada con los valores culturales, y eso es el 90%, porque bueno, si tú en tu organización dices que es trabajo en equipo, pero trabajo en equipo
puede ser interpretado para mí, que vengo de afuera, como que, bueno, llegó a las 4 de la tarde, yo me voy. Pero es que todos aquí estamos acostumbrados que llegó a las 4 de la tarde y si tenemos gente o tenemos que hacer algo más, trabajamos todo para sacarlo. Eso es parte de nuestra cultura, pero el nuevo no tiene la culpa ni sabe. Claro. Entonces, no lo vamos a decir, no vamos a decir, no, ese no funciona. Francisco ya no funciona porque Francisco no quiere colaborar. O sea, hay que construirlo y construirlo es un proceso, no es algo que... Entonces, principalmente cuando tú trabajas internamente en que eso es parte del proceso y de aceptar con las manos abiertas y a menos que sea cosas que crucen valores, a veces pensamos, no, es que el que viene va a ser mejor. No, cada uno de nosotros, los seres humanos, tiene cosas, tiene gifts, tiene talentos y tiene áreas de reto, áreas de mejora. Entonces, el que viene después no es que va a ser mejor. Puede ser que sea diferente y que los retos que tengas se alineen más con tu organización. Eso sí es factible, pero retos va a tener. Entonces, es como decimos, el problema no es la gente, el problema, el problema o el reto no es la gente, el reto es cómo nosotros los líderes nos aproximamos a los retos que encontramos en nuestro, en la gente que estamos liderando. Ya, claro. Y importante también eso que planteas. Por acá, personas que te conocen también te mandan saludos desde Wendy's, acá en Estados Unidos. Roberto Machado y Kiko Noria te envían saludos acá también por el chat. Karen, ¿no? Roberto, Son buen personas que amigo. también trabajan Saludos. actualmente en Wendy's, Estados Unidos, y bueno, tendrán referencias tuyas como cuando eras director de Wendy's Venezuela, ¿no? O creo que Latinoamérica incluso, ¿no? Fuiste un director. Karen, ¿cuál es tu principal miedo? Mi principal miedo. Buena pregunta. Yo creo que mi principal miedo es de conectarme de la luz, es de conectarme de ese ser superior que como lo llamemos, ¿no? O sea, realmente nosotros estamos aquí para un fin y bueno, cuando creemos que nosotros somos la fuente, que nosotros somos esa desconexión, ese perder esa conexión, creo que es mi mayor miedo. Ya, ok. ¿Y cuál es la persona que más admiras, viva o ya fallecida? Tengo mucha gente que admiro. ¿De Gandhi, todas por esas, cuál es ejemplo, la? Ok. Ujú. es una persona que admiro. Admiro Martin Luther King, creo que es un gran ejemplo. O sea, hay mucha gente que admiro. Steve Jobs creo que fue un out of the box en muchas cosas. Wow, hay Claro, mucha gente que admiro. claro, claro. Qué bien, qué bien. Sí, y todos líderes referenciales, pues, que nos han dejado justamente un legado importante. Por ejemplo, creo que es un ejemplo de perseverancia y de ¿Quién que no te escuché muy bien? Nelson Mandela. Nelson Mandela, sí, claro, exactamente, pues total, total, y de integración, ¿no? Sobre todo ese gran espíritu de integración. Por cierto, aquí también en el chat, tanto Ivette como Raúl te dan gracias por la excelente respuesta que les diste a ambos, ¿no? ¿Cómo es la vida, cómo es un día en la vida de Kare Cohen? O sea, descríbenos así brevemente, ¿cómo es un día en tu vida, Kare? Bueno, la verdad es que me levanto bueno, temprano. Lo primero que hago es meditar. Hago meditación como unos 30 minutos y, y ahí comienza mi día. Eh, Procuro hacer algo por compartir. Eh, Es lo primero, pensar en compartir algo, o sea, qué sé yo, algo en mi casa, saco los platos, hago el desayuno para alguien, o sea, hacer algo de compartir, una acción de compartir. Eh,
y empiezo mi día de trabajo, pues depende de la agenda que tenga. Mi agenda es muy variada, yo visito los locales, o sea, estoy mucho afuera. No estoy en oficina, no trabajo en oficina, no tengo oficina. Mi oficina es mi casa, trabajo mucho tiempo desde los locales. Como les decía antes, para mí el momento de la verdad pasa ahí y estar ahí es donde realmente uno puede agregar valor y entender lo que está pasando, ¿no? Claro. Eh, mm, yo creo que es eso. Básicamente yo estoy estructurado, tengo una estructura de agenda. Trabajo en agendas con la gente que reporta a mí, con la gente que superviso y tengo tiempos discrecionales dentro de mi agenda. Pues el manejo de la agenda es un factor crítico de éxito para mí porque tienes múltiples actividades, entonces ese tema es crítico para, para mi día a día. Claro, y qué bonito eso, ¿no? De compartir, porque realmente creo que es un ritual que yo siento que es tan importante y que, bueno, fundamental, ¿no? Incluso acá una de las cosas que particularmente yo he aprendido es a compartir una oración, cada vez que, por ejemplo, tenemos una reunión del equipo de Proactive o cada vez que incluso tenemos un acto de alimentación, pues el compartir una oración es tan importante, pues nos conecta con ese tema que tú comentabas, ¿no? Esa luz, ese tema espiritual que a todos nos hace falta, cualquiera sea nuestra creencia religiosa o espiritual, ¿no? Entonces creo que es fundamental, ¿no? Es importante decirle eso. ¿Tú sabes de quién aprendí eso? De mi esposa. Mi esposa es una máquina de compartir, les digo yo, y es un ritual, o sea, ese tener en mente eso todo el tiempo hace una diferencia en tu vida y te llena de fulfillment, porque como sabemos no hay nada más eh, la traducción de fulfillment es nada que te llene más, ¿no? Que hacer por otros. Exactamente, claro, exactamente, de colaborar con otros, con apoyarlos. ¿Y qué legado le gustaría dejar a tus hijos? Karen, entiendo que tienes dos hijos, ¿sí? ¿Eso es correcto? Tres hijos, exacto. ¿Qué legado le gustaría dejarles a ellos? Porque previo a la entrevista, cuando conversamos, me comentabas que estabas iniciando como un proceso donde ellos también se están alineando contigo en función del negocio. ¿Qué legado le gustaría dejarles a ellos de tu parte? Yo creo que, o sea, lo más importante para mí es que ellos tengan conciencia de por qué están aquí, de cuál es el propósito que ellos tengan, cualquiera sea. Eh, pero que es importante que la manera de trascender es siendo parte del todo y no siendo solo, no viendo solo por sí mismos, ¿no? Eh, Quizás ese es el mayor legado y lo que les modelamos y y con lo que trabajamos, con lo que trabajo para ellos. O sea, he tenido la fortuna y la oportunidad de que ellos, dentro de sus actividades y dentro de sus pasiones, compartan algunas de las que hacemos. Trabajan conmigo en la compañía de consultoría, han trabajado conmigo desde que comenzaron a trabajar o desde que tuviera un carro, como les digo yo, que comenzaron a trabajar, porque ellos siempre, o sea, mi punto era, si tú quieres tener carro, tú te vas a pagar tu gasolina. Yo puedo pagar el carro si tú quieres, pero tú tienes que tomar responsabilidad de eso. Claro. Y así ha sido. Entonces eso de alguna forma, bueno, le ha enseñado el valor de las cosas y eso, pero principalmente es que se vean en este mundo no nada más para lo que necesitan para sí mismos, sino cómo pueden trascender así y que cualquier cosa que sea su pasión la puedan llevar a cabo entendiendo eso. Ese creo que es el mayor legado que les puedo dejar. Ya. Karen, y viniendo tú del mundo pues de la producción de alimentos, de la distribución de alimentos, viniendo tú de ese mundo de la distribución incluso de alimentos, ¿cuál es tu comida preferida?
Comidas preferidas. Me encanta el risotto, por ejemplo. Me encanta, soy amante de la carne, me gusta comer carne. A mí, tengo un gusto amplio, ¿no? No como muchas frituras, por ejemplo, no como, y no, o sea, simplemente no como mariscos mucho, pero el resto soy bien flexible, digamos. Ok, ok. ¿Te gusta bailar? Me gusta bailar, sí. ¿Y Sí, me gusta qué mucho. tipo de música bailas? De todo, bailo salsa, bailo lo que pongan. Ok, está muy bien. Mira, yo No, creo no, que no, no soy muy bueno en las cosas más modernas, ¿no? Pero reggaetón, en el reggaetón. como entenderán, exacto. No, eso no soy muy Claro. diestro, pero soy capaz de hacer el ridículo disfrutándolo. Eso es muy importante, sobre todo en eso que llaman reggaetón perreado, imagínate tú, ¿no? Que es una derivación de baile, ¿no? ¿Cuáles son las tres cosas más importantes para ser feliz? Las tres cosas más importantes para ser feliz. Eh, eh, yo creo que la primera está conectado con tu propósito, o sea, con tu propósito de vida. O sea, el lograr identificar cuál es tu propósito en este mundo y por qué estás aquí, creo que es muy importante. Y ese es un proceso, o hay gente que nace y entiende inmediatamente y conecta con que esto es lo que yo vine a hacer este mundo, y hay gente Claro. que camina en el proceso para poder encontrarse a sí mismo. Pero yo creo que ese es uno, creo que es el principal, porque eso va a derivar en todo lo demás, ¿no? No sé si responde tu pregunta. Sí, de ahí pues se deriva ya todo la felicidad que uno puede emanar y vivir realmente. Justamente, Porque es que, tú puedes describir algunas cosas que vayan junto con eso, pero la realidad es que al final y entender que las cosas pequeñas a veces que pensamos que son cosas que van más allá. La vida cambia tanto. Hay una cita que a mí me conecta mucho, y es que hay cosas que nosotros vemos hoy que pensamos que son buenas, y que entendemos más allá que no eran tan buenas. Y hay cosas que hoy vemos que pensamos que son malísimas, porque están basadas en lo que es mi expectativa, en lo que yo creo que es bien para mí, que entendemos, hoy me pasó esto que es malísimo, y 5 años después, nos damos cuenta, wow, eso fue lo mejor que me pasó en la vida. claro, Eso transformó mi vida. O viceversa, cosas que creemos que han sido unas bendiciones y terminan no necesariamente siendo. Entonces, la realidad es que cuando tú estás conectado con tu propósito, esas cosas que vemos que sí, bueno, esto me hace feliz, esto no me hace feliz, trascienden a otro nivel. a otro Y, nivel, así es. o sea, quizás no estoy respondiendo a tu pregunta, pero No, sí, yo lo veo diferente, yo lo veo... está muy bien, sí, yo siento que también igual coincido contigo, que a partir de ahí pues se va generando todo este espacio, ¿no? De poder entender mejor lo que nos sucede y cómo podemos trascender también. ¿Qué harías de manera diferente? Perdón para Adelante. interrumpirte, quizás para decir, la felicidad es un estado que tú determinas, o sea, tú defines si tú quieres, o sea, la perspectiva en que tú ves las cosas, cómo tú te aproximas a las cosas es lo que determina si realmente eso me hace más o menos feliz. Porque la realidad es, como decía antes, con los retos vienen a tu vida porque vienen a contribuir, a ayudarte a transformar las cosas que necesitas transformar. Así es. Entonces, es una circunstancia, tú determinas. Esto que para ti puede ser un reto, que tú dices, no, esto es lo peor que me ha pasado, para, para la persona de al lado tuyo puede ser verlo de la manera más proactiva. Entonces, como dicen por ahí, ¿cómo estamos viendo el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Así Es el es. mismo vaso, tiene la misma agua,
pero tú la puedes ver las dos perspectivas. Entonces, eso es quizás lo que... Claro, claro. Y conectado con eso, Karen, aquí personas en el chat que establecen también esa felicidad. Ivette muy contenta por la referencia a su programa Soy Líder, y les invito a que también en el chat está publicado el link, así que conéctense también con ese maravilloso espacio de Ivette. Y también Arnaldo nos dice que ha sido un excelente programa y que nos felicita a ambos, ¿no? Igualmente, María Ángel y Arnaldo vuelve a ratificar que ha sido muy enriquecedor. Em, bueno, Karen, para mí ha sido realmente un privilegio el tenerte acá en Proactívate, escuchar toda tu referencia, todos tus aportes, y no me queda sino realmente darte las gracias y pedirle un aplauso de toda esta audiencia a este maravilloso emprendedor empresario y desearte muchísimo éxito en todo lo que emprendas, Karen, y en todos estos nuevos emprendimientos pues bendiciones para tu familia, ¿no? Que es lo fundamental. A ustedes, mi querida videoaudiencia, los invito para el próximo miércoles a la 1 p.m. a conectarse nuevamente en Proactívate. Vamos a tener un invitado también igualmente súper importante que tiene una empresa y un emprendimiento en Colombia. Él es Alejandro Batista. Es pues un líder que va a hablarnos sobre un enfoque muy interesante que se llama liderazgo nearshore. Se me escapaba la palabra. Liderazgo nearshore. Y él nos explicará en qué consiste eso, qué es lo que justamente él está haciendo en estos momentos a partir de un emprendimiento que está haciendo allá en Medellín, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la transformación digital para los startups y los invito a que se conecten con esa actividad de Proactiva del próximo miércoles. Gracias a toda esta maravillosa audiencia por estar conectado, y te dejo para que, Karen, te puedas despedir ya finalizando esta actividad. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que me honra poder haber contribuido y compartido algunas experiencias de las que hemos tenido, y me encantó sus preguntas, me encantó el que pudiéramos compartir esto, y gracias, Francisco, por la oportunidad, y muchísimo éxito para ti y para todo el equipo que trabaja contigo. Bueno, gracias a ti, Karen, nuevamente. Gracias a todos ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles a la 1 p.m. en Proactívate, un espacio para poder aprender y para poder seguir avanzando en este mundo. Gracias a todos.